La primera jornada de la Premiership 2020-2021 nos deja como primer líder al Celtic y como primer colista al Hamilton, pero bueno, vamos a ir partido a partido desplazando un poco lo que hemos visto este fin de semana. Y nada, para empezar, os voy a presentar. Tenemos aquí a Andrés Basurto. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Y también tenemos a Diego Yus. ¿Qué tal, Diego? Buenas. Muy buenas tardes, Adri, ¿qué tal? Bueno, chicos, si os parece, empezamos por el que fue el partido inaugural de esta Premiership 2020-2021, el Aberdeen Rangers. Andrés, ¿cuáles han sido tus impresiones del partido? Bueno, la verdad es que como hablamos en la previa, era uno de los mejores partidos que podíamos ver en Escocia, en la Premiership de este año. El vigente subcampeón, que es el Rangers, y el que quedó en cuarta posición la temporada pasada, como el Aberdeen, en Pittodrie, y todos esperábamos, yo creo que mucho más de este partido, ¿no? Como pudimos ver, al final se impuso el Rangers por 1-0, pero tampoco tuvo muchas más ocasiones, aparte del gol de Ryan Kent, que como hablábamos antes y comentábamos, fue un grandísimo gol a la contra del equipo de Steven Gerrard, y me decepcionó muchísimo el Aberdeen, ¿no? Yo esperaba, sobre todo jugando en casa, de local, el primer partido de Liga. Es verdad que venía con, sobre todo, la importantísima baja de Sam Cosgrove, pero le faltó muchísimo arriba y apenas tuvo ninguna ocasión, ahora que me venga a la cabeza, para hacer la igualada o poner en aprietos al Rangers. Entonces, para concluir, ¿con qué sensaciones me quedo de ese partido? Me quedo con un Rangers que con muy poco se llevó los 3 puntos sin sufrir. Diego. Pues yo, por lo que pude ver, también se asemeja mi opinión, porque yo me esperaba a priori mucho más de este partido. Esperaba del Aberdeen un juego que le plantase cara, ¿no? Un poco al Reños, jugándole de tú a tú, pero un Rangers que yo creo que se acabó llevando el partido por una mínima acción que tuvo, que eso sí, la ejecutaron muy bien, que fue el contragolpe, muy buen contragolpe, pase de Morelos y muy buena definición de Ryan Kent. Y la verdad, un poco decepcionante el Aberdeen. Sí que es verdad que se puede ver en el partido que acabó en frustración, ¿no? De ahí después la roja, de hecho, que fue una entrada bastante criminal, por así llamarla, y yo creo que es la frustración de un partido que no le salieron las cosas tal y como preveían, y al final los 3 puntos pues se los lleva el subcampeón Rangers, y que empieza, para mi gusto, con buen pie, porque se ha quitado uno de los rivales aparentemente que va a quedar en las 5 primeras posiciones, ¿no? Sí. Bueno, yo quería comentar varios detalles. El primero, que el Aberdeen fue incapaz de lanzar posesiones más o menos duraderas a lo largo del partido. No le duró en ningún momento mucho tiempo el balón. Para mí, la verdad es que el planteamiento de McKean es algo que le hemos criticado muchas veces, sobre todo en Europa, cuando tiene a veces jugadores para hacer un poco más. Fue muy defensivo. Sí que es verdad que, bueno, obviamente la baja de Sam Cosgrove pues pesa. Pero da la sensación, además de que el Aberdeen fue demasiado defensivo, por decirlo así, y no tuvo ninguna ocasión clara, que digamos, si no me equivoco, Alan McGregor tuvo que intervenir en un disparo no muy peligroso en la primera parte, en la segunda ese barullo en el área, pero da la sensación de que el Aberdeen, aún sin estar Cosgrove, seguía jugando a veces con demasiados balones largos, que bueno, al final Cosgrove es un jugador que te aguanta bien el balón y puedes conectar con él en ocasiones de esa forma, pero un Aberdeen que intentó todo el partido buscar balones largos de la defensa al delantero, balones por arriba, sin ideas en ningún momento. Y muy decepcionante tanto el Aberdeen como el partido en general, aunque del Aberdeen sí que me gustaría destacar el partido de Ronald Hernández, el lateral derecho, que salió
en una posición donde Shea Logan es el habitual en las últimas temporadas y no sé cómo lo valoráis vosotros, pero yo creo que fue la nota más positiva del Aberdeen y que hizo un encuentro bastante bueno. No, Adri, yo quería comentar sobre todo que lo que estamos hablando de que esperábamos mucho más del partido, también hay que ser conscientes que, bueno, llevan 5 meses parados estos equipos, estos jugadores, y también pues es esperable, ¿no?, ver este ritmo tan bajo como vimos en este partido, Sí, en que general luego, lo hemos visto en todos los partidos, yo creo. efectivamente, es lo que iba a comentar, luego lo hemos visto en todos los partidos, se ha notado mucho que están fuera de forma los equipos, falta de competición. Pero, y lo que comentabas del Aberdeen, sobre todo, pues sí, el lateral derecho Hernández sorprendió bastante ya su presencia en el 11 titular, porque el año pasado llegó en el mercado de invierno y todavía no se había hecho un hueco. Y como hemos comentado, decepcionante el Aberdeen, que bueno, tiene en la próxima jornada, que ya hablaremos, un partido muy complicado frente al St. Johnstone, y ahí ya sí que podremos valorar si las malas sensaciones que está dejando se confirman o le da la vuelta a la situación. Sí, efectivamente. Bueno, también de Rangers quería comentar que, aunque tuvieron el control del partido en todo momento, tanto bueno, por el bien hacer de ellos a la hora de mantener la posesión, como que el Aberdeen parecía que no conseguía mantenerla o incluso en ocasiones no quería, porque el único recurso que buscaba era lo largo. Pero sí que me parece que el partido siguió un pelín la tónica de ese Rangers que vimos en febrero, marzo del año pasado, un equipo que tiene muchísimo el balón, pero yo creo que para todo el balón que tuvo, digamos que generó muy poco para lo que podía haber generado y para lo que tiene arriba. Es decir, tampoco tuvo un montón de ocasiones. Sí que es verdad que la contra del gol de Kent sobre el minuto 20 de partido creo que fue que viene de que el balón sale de la defensa, le cae a Morelos en medio campo con la defensa de Aberdeen adelantada, Morelos filtra un muy buen pase y Kent define a las mil maravillas ante Joe Louis, pero digamos que en estático Rangers no generó demasiadas ocasiones, tuvo por ejemplo Haji Varias, aunque no estuvo especialmente bien en el partido del sábado, hizo un partido pues normalito. Me gustó mucho Joe Aribo, que se está confirmando como una de las sensaciones de Rangers, un jugador con el balón en los pies muy hábil, capaz de filtrar pases, de salir en conducción y un centrocampista de corte más ofensivo, pero que me parece súper completo. Destacar también el debut de Balogun, que me gustó bastante. Estuvo de hecho muy atento y muy bien a algunas coberturas, sobre todo en la segunda parte hizo un par de coberturas que fueron bastante destacables y lo que decimos, Rangers es un equipo bastante plano en el partido del sábado, el Aberdeen buscando balones largos sin ningún sentido, de hecho los últimos 10 minutos de partido fueron básicamente el Aberdeen colgando balones a la olla, balones largos, que Balogun y Goldson resolvieron sin ningún tipo de problema, porque además ganaban físicamente a Edmundson, que entró en la segunda parte por el Aberdeen. Y por último de este partido también comentar la roja de Considine, que fue una entrada pues fruto de la desesperación, yo creo. Para mi gusto, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que una roja justa y digamos que ahí pues ya todos teníamos la sensación de que el partido estaba resuelto. Pues sí, Adri, roja más que clara de Considine y bueno, ahora tenemos que esperar al jueves porque tiene una prueba importantísima el Rangers, que bueno, es una eliminatoria que tiene muy complicada, que evidentemente puede dar la vuelta, habrá que esperar, pero que también puede servir a los de Steven Gerrard también pues con una prueba muy importante para la temporada, ¿no? Supongo que jugará un 11 muy similar al que sacó en Aberdeen el sábado y bueno, también estaremos pendientes de ese partido en el que Sí, evidentemente efectivamente. De deseamos hecho, que el Rangers dé la vuelta. efectivamente, luego más tarde hablaremos de ello. Pero efectivamente, el jueves a las 7 juegan Bayer Leverkusen contra Rangers en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League. Bueno, si os parece, pasamos a la ronda de partidos del sábado a las 4. Sí. Y Diego, empezamos contigo con ese Hibernian Kilmarnock, la victoria por 2-1 de Hibernian, con cierto sufrimiento, pero bueno, Hibernian se adelantó en la primera parte con 2 goles de Boyle y aunque Fishburne recortó distancias de falta al borde de descanso, digamos que Hibernian supo aguantar el tirón y
conseguir los 3 puntos, ¿no? ¿Qué valoración sacas del partido? Mi valoración, buena primera parte, la vi bastante dominada la primera parte por el Hibernian, se puso muy rápido por delante, ¿no? Aprovechando Boyle, creo que fue en el minuto 3, minuto 4, se pusieron ya por delante. Y yo me quedo sobre todo... Por cierto, te iba a decir que, bueno, ahora comentaremos más en detalle, pero el primer gol de Boyle es una salida del portero absolutamente sin sentido. Sí, lo iba a comentar. No, yo cuando la vi en directo, no sé qué se le pudo pasar al portero por la cabeza, qué acción tendría él en la cabeza para ejecutar, pero teniendo 2 centrales por superior a él, o sea, bueno, 2 centrales por encima, ¿no? Que podían cubrir perfectamente el disparo y iba solo Boyle, pues no vi muy bien una jugada sensata salir a buscar al delantero, que le dejó prácticamente el gol hecho. Y el segundo gol aprovechó una muy buena jugada para mí. Me gustó más el segundo gol que el primero, porque el primero tiene ese fallo del portero, pero el segundo me pareció una jugada elaborada y buena creación de la jugada de Boyle. Y bueno, en la segunda parte yo creo que el equipo se pudo relajar un poco, vio así 2-0, superior al rival, y el Kilmarnock se encontró con ese golazo, con ese golazo de falta de un jugador ya muy veterano. Sí, de Crespo, que, bueno, veíamos un dato el sábado. Bueno, el gol fue si no recuerdo mal, creo que fue en el último minuto de la primera parte, así que bueno, pudo influir bastante en el resultado, aunque finalmente no lo hizo. Pero el gol de Berg significa que lleva 16 temporadas seguidas marcando como profesional, que es un dato que, ojo, Curioso, sí. Y además está en uno de los mejores momentos de su carrera con el Kilmarnock. De hecho, Andrés lo destacaba el otro día. Pero Pues sí, nada, te dejo continuar con él. No, quiero comentar que le destacaba porque para mí es un extremo, como comenté, de la vieja usanza, pegada a banda, y el otro día el gol no fue de los que nos tiene acostumbrados de falta directa, pero fue para mí, lo digo desde ya, el mejor gol de la jornada de momento de esta primera jornada de la Scottish Premier. Sí, sin duda. Sin duda, sí. Bueno, yo quería, de este partido, los detalles que quería comentar es, bueno, el primer gol de Boyle, obviamente una piciada del portero de Eastwood, que por cierto fue sustituido en el descanso por Danny Rogers por molestias. Luego, el segundo gol viene de una buena acción también de Scott Allan, si mal no recuerdo, y el disparo cruzado de Boyle es fantástico, sinceramente. O sea, Boyle es un jugador al que habían criticado bastante la pretemporada y él mismo comentó, ¿no? que le dijo al entrenador, tú tranquilo, que ahora que llega el primer partido ya verás. Y efectivamente, dos golazos. Luego, el gol de Berg viene de un doble error. La falta por la que llega el gol viene de un doble error en la salida de Hibbs. Un error es de Gojic y nada, el Kilmarnock en la segunda parte tuvo bastante el balón, pero no consiguió materializar ninguna oportunidad. La verdad es que Hibernian estuvo muy bien en defensa y la verdad es que el Kilmarnock yo creo que igual se va con la sensación de que podía haber conseguido perfectamente un empate. Hubo también una posible roja a Paul McGinn, que al final se saldó con tarjeta amarilla. Y por último, lo que quería comentar es que ese sistema un poco raro de Hibernian, que partió con un 3-5-2 utilizando al joven Josh Deutsch, que la verdad en su primer partido estuvo francamente bien, me gustó mucho. Me sorprendió ver a Paul McGinn en ese rol de tercer central. Y ese 3-5-2 con Deutsch y con Wright, con luego Nisbet y Boyle arriba, 2 jugadores bastante móviles. La verdad es que funcionó bastante bien y no me extrañaría que lo vuelvan a repetir. Sí, desde luego le funcionó a Jack Ross en este primer partido
y yo creo que también estoy convencido que lo va a volver a repetir durante la temporada. Recordemos, como hemos comentado en las previas, es una temporada muy larga, es una temporada con los partidos muy comprimidos, va a haber competiciones entre semana y demás. Entonces, los entrenadores sí que se van a tener que idear nuevos sistemas para dar minutos y aprovechar la plantilla al máximo, porque muchos jugadores lo van a pasar mal en muchos puntos de la temporada por la acumulación de partidos. De hecho, a mí si me dejáis comentar, ayer era cuando entraba ya, si me equivoco, decírmelo compañeros, ayer es cuando ya entraba lo de los 5 cambios, ¿no? No, entró ya este fin de semana. Lo que pasa es que el fin de semana ningún equipo utilizó los... Me sorprendió que siendo la primera jornada y estando a nivel físico que están... Sí. De los... Ayer ya no recuerdo, pero de los 10 equipos que jugaron sábado y domingo, ninguno utilizó 5 cambios, lo cual... Hubo muy pocos cambios, casi ninguno, y la verdad me sorprendió bastante, ¿no? Porque hubo, por ejemplo, Aberdeen, en el partido del Aberdeen, poniendo un ejemplo, a lo mejor si hubieses metido 3 cambios o 4, a lo mejor le das la vuelta al partido o cambia la dinámica del partido, ¿sabes? Nunca se sabe. Entonces... Bueno, si os parece, bueno, por cierto, para mí Hibernian Kilmarnock fue el mejor partido para el espectador de la jornada, seguramente en cuanto a igualdad y fútbol. Y vamos a pasar al Dundee United St. Johnstone, un partido que se le puso al Dundee United muy de cara en la primera parte, primero con ese gol de penalti de Nicky Clark en el minuto 6, que por cierto fue su primer gol en Premiership, de hecho, nunca hasta ahora había jugado ningún partido de Premiership, pues, a pesar de llevar años muy buenos en la Championship. Y nada, bueno, ahora os preguntaré qué os parece, qué os ha parecido el partido, pero Dundee United empezó atacando un montón. De hecho, Jamie Robson tuvo también alguna otra ocasión. Luego O'Halloran se dedicó a dar patadas a diestro y siniestro todo el partido. De hecho, le sacaron amarilla por una entrada igual o peor a la de Considine ante Anfield, aunque finalmente O'Halloran acabó siendo expulsado porque, bueno, digamos que pudo haber recibido 2 rojas o 3 perfectamente a lo largo del partido, pero luego llega la expulsión de O'Halloran y aunque parezca irónico, mejora el St. Johnstone, hace el empate a 1 y al Dundee United se le escapan 2 puntos en su debut en la Premiership, cuando la primera parte parecía que tenía el partido bastante controlado y de hecho al final fue casi el St. Johnstone el que embotelló más al Dundee United y estuvo más cerca de la victoria que el propio Dundee United. Pues sí, Adri, la verdad es que el Dundee United se las prometía muy felices con ese gol en los primeros minutos de partido de penalti, el primer gol tras su regreso 5 años después a la Premiership y efectivamente, como bien comentas, el St. Johnstone que sufrió con 11 jugadores, pero una vez fue expulsado Michael O'Halloran, a partir de ahí se sintió mucho más cómodo y tuvo opciones, aparte de empatar el partido más adelante, incluso de llevarse los 3 puntos. Y la verdad es que el Dundee United es verdad que es el primer partido de temporada, es su regreso a la Premiership, el nuevo entrenador se tiene que adaptar a todo, pero no me esperaba algo más atractivo de lo poco que pude ver, porque este partido no solo pude ver la segunda parte en directo, pero me esperaba algo más atractivo de Mellow en este primer partido de Premiership. Y el St. Johnstone, que como habíamos comentado tanto en la previa individualizada como en la previa de la jornada de Adri, bastante continuista, ¿no? No ofrece Davidson nada que no haya... Sí, no ha parecido nada diferente de lo que habíamos visto hasta ahora con Tommy Wright. Tal cual, no hemos visto nada nuevo, pero bueno, tiene un equipo bien decente para estar en mitad de tabla, para no pasar demasiados apuros. Y como comentaba antes con el Aberdeen, el St. Johnstone ahora tiene otra prueba de fuego seria contra el Aberdeen este fin de semana. Sí, bueno, quería destacar 2 jugadores por parte de St. Johnstone. Uno, David Wotherspoon, que estuvo bastante bien cuando el St. Johnstone se quedó con un hombre menos, hizo un muy buen trabajo en esa zona de mediocampo 3/4. Y Danny McNamara, el lateral derecho que ha llegado cedido por el Millwall, me ha parecido muy, muy interesante, la verdad. Habrá que seguirlo, pero muy bien. Y en cuanto al Dundee United, la verdad es que
fue una actuación bastante coral, digamos, en la primera parte, pero luego en la segunda el equipo decayó bastante y de hecho Benji Sigrist hizo alguna buena intervención, pero bueno, para mí un punto justo, la verdad. No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que un empate justo. Para mí también, de hecho, que no haya visto el partido, solo viendo las estadísticas, sí que puede ser a lo mejor un partido que si ves 16 y 9 16 por parte del Dundee United, 9 tiros del St. Johnstone, pero sin embargo de tiros a puerta 4 y 4, pues sí que yo creo que te puede decir mucho cómo fue el partido, ¿no? Una primera parte donde el Dundee United pudo marcar ese gol, que para mí fue un fallo de la defensa, porque sí que es buen gol, pero remata solo el jugador, ¿sabes? Entonces, me parece un error clamoroso por parte de la defensa del St. Johnstone y luego yo creo que tenía que haber aprovechado esa situación donde el Dundee United se veía contra 11 y luego posteriormente al final de la primera parte sería contra 10, pero yo creo que tendrían que haber aprovechado para marcar un segundo gol, ¿no? Poner más distancia en el marcador, que el juego se reflejase en el marcador, porque para mí el 1-0 se le hacía escaso. Y luego, cosas de la vida, el St. Johnstone se queda con uno menos y empieza. Yo creo que se dio una situación donde lo tenemos ya prácticamente perdido, vamos debajo en el marcador, tenemos un jugador menos, fuera presión, no tenemos presión. Entonces empezaron a jugar y tuvieron muy buenas ocasiones, consiguieron el empate en el minuto 55, Liam Craig, y la verdad que empate justo para mí también. Posesión la tuvo toda el Dundee United, pero yo soy de los que dicen que si tienes posesión pero no lo reflejas de cara a tiros a puerta, no te sirve de nada tener la posesión. Sí, de hecho, bueno, una jornada con bastante pólvora mojada hemos visto porque es la tónica habitual ver a equipos con 10, 15 tiros y luego muy pocos a puerta, así que Exacto. no es el único caso de esta jornada. Bueno, si os parece pasamos al St. Mirren Livingston, un partido también en el que el Livingston tuvo bastantes ocasiones, bastantes llegadas, acercamientos al área, etcétera, pero en cambio fue el St. Mirren quizá quien tuvo las ocasiones más claras del partido, tanto en el gol de Richard Tate, que viene de un gran centro de McGrath, como el fallo de la jornada, sin duda, que fue, bueno, la verdad es que el de Langayer también fue un fallo bastante grande, pero el de Junior Morias fue tremendo, ¿eh? O sea, le viene el balón perfecto. De los fallos, yo creo que va a ser de los fallos de la temporada y bueno, en general, un partido también con dos equipos bastante parejos. El St. Mirren, un partido defensivamente casi perfecto y Pues sí, Adri, la verdad, destacar también, por ejemplo, el debut de Alan Forrest en el Livingston, que estuvo bastante y destacar la solidez defensiva del St. Mirren, que yo creo que va a ser la tónica habitual de esta temporada. Un equipo que con Fraser, con Tate, que además marcó el gol, y con Shaughnessy gana mucho en esa parcela y sinceramente creo que vamos a estar ante una buena temporada en ese aspecto del St. Mirren. De hecho, Jack Alnwick, las ocasiones que tuvo que intervenir, lo hizo muy bien y en general un debut bastante bueno de los hombres de Jim Goodwin. Pues sí, la verdad, Adri, y como comentamos en bastantes previas, esperábamos mucho y estábamos, destacamos el fichaje de Tate para el St. Mirren, que al final se ha destapado como el primer goleador del conjunto de Paisley en la primera jornada, ¿no? Parece que ahora se están atascando un poco más las negociaciones por Bayo, el delantero del Celtic, que parece que va a salir de la Premiership, pero sería un muy buen refuerzo para el conjunto de Paisley, que como hemos comentado puede ser de las revelaciones de la temporada porque se ha reforzado muy bien en este mercado de fichajes. Y también quería destacar
en el Livingston, que es un equipo que la temporada pasada, junto al Motherwell, fue de los equipos revelación, lo desaparecido que estuvo durante el partido Lyndon Dykes. Se ha hablado mucho sobre su posible salida del Livingston, que todavía está en el aire, sobre su ser internacional o con Escocia o con Australia. Y bueno, pues a lo mejor todo esto le está haciendo que no esté tan centrado en lo que tiene que estar, que es al final en el fútbol y en el Livingston. No sé qué opinas tú, Diego. Sí, a ver, a mí me pareció un partido donde el St. Mirren se puso también buen gol, el 1-0, pero sí que no me hubiese parecido raro un empate del Livingston, porque el Livingston al final tuvo varias ocasiones claras, sí que el St. Mirren las controló un poco, ¿no? Con esa solidez defensiva, pero a mí no me... Yo si hubiesen quedado 1-1 me parecería también un resultado justo. Es verdad que el Livingston pudo tener el empate, pero lo que destacaba Adri, ¿no? La solidez defensiva del St. Mirren, que como hemos comentado también en otros vídeos, puede ser uno de los puntos fuertes del conjunto de Paisley esta temporada. Y yo creo que al final fue una victoria justa para los locales. Y también quería destacar algo curioso que en las redes sociales se ha hecho viral muy rápidamente, que fue, como sabrán nuestros seguidores, en esta primera jornada y en las que continuarán de la Premiership, se guarda un pequeño homenaje al movimiento de Black Lives Matter al comenzar todos los partidos, y fue curioso en este partido que en el pitido inicial los jugadores del St. Mirren, me parece que se confundieron y comenzaron a jugar sin haber hecho el homenaje al movimiento. Sí, bueno, también quería comentar, Andrés, y me disculpo, bueno, el domingo, en un programa que sería, digamos, el estudio estadio de hace 15 años, pero en Escocia, que es Sportscene, estuvo de invitado Marvin Batley, el centrocampista del Livingston, y le preguntaron, bueno, que cómo era jugar sin público, y dice que se hace raro, que la sensación en esta primera jornada parecía que estaban ante un amistoso y que costaba un poco, digamos, centrarse en que realmente estaban 3 puntos en juego, lo cual me parece reseñable de comentar. Bueno, si os parece, pasamos al partido del domingo entre Celtic y Hamilton, el partido obviamente con más goles de la jornada, de largo, resultado de 5-1 para el Celtic. Un partido donde realmente el Celtic dominó todo el partido, aunque sí que es verdad que en la primera parte el Hamilton tuvo varios acercamientos al área del Celtic, especialmente a balón parado, donde la verdad es que Ayer, Julian, etcétera, sufrieron, bastante en la primera parte, parece mentira con lo altos que son, pero bueno, un partido donde el Celtic encontró bastante pronto el primer gol, obra de Edward, también un segundo de Frimpong en una buena acción colectiva, y posteriormente el Hamilton tuvo unos minutos un tanto mejores y ahí llegó el 2-1, obra de Scott Martin, que la verdad fue el mejor del Hamilton en el partido. Hizo una actuación bastante buena en un escenario muy complicado como Celtic Park. Pero bueno, en la segunda parte el Celtic anota 2 goles en los primeros 5 o 10 minutos del partido, el hat-trick de Edward. Y bueno, luego ya el partido, digamos que pierde, vamos, que se acaba la historia, digamos, y llegan los cambios y en el minuto 90 prácticamente llega el gol de Klimala en un muy buen desmarque, una gran acción del polaco que, como decíamos, había transmitido muy buenas sensaciones en la pretemporada y en lo poco que jugó el domingo ha seguido transmitiendo muy buenas sensaciones. Y nada, destacar eso. Por Pues sí. parte del
del Celtic, tanto a Edward con su hat-trick como a Klimala. Frimpong también estuvo bastante bien. Ryan Christie, otro jugador que tuvo una buena actuación. Por otra parte, pues Scott Brown, por ejemplo, las estadísticas demuestran que no tuvo su mejor día. Y por parte del Hamilton, quería destacar también a Hakim Modofin, que no estuvo mal en la banda derecha, de hecho subió varias veces al ataque y se incorporó bastante bien. Luego Scott Martin, como comentábamos antes, y Okunpoe, me parece que cuando entró, en minuto 30, 30 y algo, dio otro aire al equipo. Bueno, Andrés, ¿qué valoración haces tú del encuentro? Pues Adri, era prácticamente lo esperado, era el Flag Day en Celtic Park, el Flag Day un poco difícil, sin público, pero bueno, aprovecharon que no hubiese público para hacer un espectáculo pirotécnico muy bonito, todo se ha dicho de paso, antes de comenzar el partido. Y bueno, un Celtic que con tampoco pisando el acelerador a fondo, diría que un Celtic al 70-80% pasó por encima al Hamilton. Hemos comentado que el Hamilton dio la cara, el Hamilton no se rindió ni se achantó por el escenario, pero es verdad que el Celtic, los 4 o 5 minutos que tuvo después del descanso, arrasó al Hamilton, que poco pudo hacer para evitar la goleada, ¿no? Como claves, como tú has comentado, Odsonne Edouard, que se sigue rumoreando con su posible salida, que de hecho puso un tuit al finalizar el partido como criticando a aquellos que decían que estaba descentrado, que estaba pensando en otros temas. Pues estaba muy descentrado, pero llegó y anotó 3 goles. Me gustó mucho Greg Taylor en la primera mitad. Suyas fueron las 2 asistencias de los 2 primeros goles, tanto de Eduard como de Frimpong. Me parece que muy poco tiene que hacer para hacerse con la titularidad con la salida de Johnny Hayes. Está muy por encima, a mi juicio, de Boli Bolingoli. Y también me gustó James Forrest, que nos tiene acostumbrados a hacer temporadas muy buenas, pero de nuevo demostró que por nivel es uno de los jugadores insignia del Celtic. Y destacar, como tú has comentado, el Hamilton, ¿no? Que no se rindió, estuvo dando la cara e incluso llegó a poner en un momento, puso la incertidumbre en el marcador con el 2-1 con el que se fueron al descanso. Y por último, a Patrick Klimala, ¿no? Era lo que habíamos hablado tú y yo, Adrián. Llegaba el polaco en un estado de forma increíble a este comienzo de temporada. Estuvo, me parece que 5 minutos en el terreno de juego, y en esos 5 minutos tocó 2 balones, los 2 fueron a puerta, uno fue a las manos del Metal Hamilton y el segundo fue una definición exquisita que acabó en el fondo de las mallas. Pues sí, yo creo que bajo mi punto de vista la clave del partido fue esos 2 goles al principio de la segunda parte, ¿no? Porque con el gol de Scott Martin, el Hamilton no es que estuviese llegando mucho, pero te pones 2-1 y creo que fue un palo tremendo para el Hamilton. Esos goles de Edward en el minuto 49 y de Edward otra vez en el minuto 53. Y al destacar, a mí me gustó mucho Jeremy Frimpong, en un equipo donde aparentemente tú puedes pensar que, bueno, de hecho los importantes, la gente que debería estar sí o sí son Edward, Forrest, el Yunusi, pues no te esperas que Frimpong, por ejemplo, marcase y jugase un buen partido. Entonces yo destaco a ese jugador. Klimala, no sé muy bien, no recuerdo ahora en qué minuto salió. Si me lo podéis... En el 88-89, junto a Karamoko Dembele. 86. En el 86, pues... Y en el 89 fue el gol. Sí, en el 8, pues me pareció que sí que hizo muy buenos minutos y aprovechó esos minutos que le dio el entrenador, ¿no? Pero para mí, a ver, se notó una diferencia brutal ya desde el principio entre los dos equipos. Un equipo como el Celtic, que va a luchar por el título, y un equipo como el Hamilton, que aparentemente
por las sensaciones que nos ha dejado en este primer partido, va a ser un equipo que va a estar por abajo, pero va a ser un equipo peleón, es decir, no va a ser un equipo que te deje las cosas fáciles. Y buen comienzo del Celtic, ¿no? En esta liga, porque sí que tenía un partido fácil, pero tú tienes que también demostrarlo, ¿no? Que eres muy superior al rival en el campo, no solo fuera del campo hablando. Y ya está. Sí, efectivamente, yo creo que tampoco me refiero. El partido le duró la historia hasta que el Celtic metió el tercero y el cuarto, nada más comenzar la segunda parte y a partir de ahí poco más, ¿no? Bueno, si os parece, pasamos al último partido de la jornada, el que vimos ayer entre Ross County y Motherwell, con el resultado de 1-0 a favor del Ross County. Bueno, lo que se decía en toda la prensa en Escocia, a tale of two penalties, totalmente cierto, es decir, el penalti de Ross Stewart que fue dentro, el penalti de Liam Donnelly que se fue desviado y bueno, un partido la verdad decepcionante, sobre todo porque esperábamos ver otra cosa del Motherwell, un Motherwell que estuvo nefasto en el día de ayer, a pesar de tener el balón, sobre todo en la segunda parte tuvo el monopolio casi de la posesión, pero una posesión, perdón, muy, muy infructuosa. De hecho, pues la estadística lo dice todo. Es decir, el Motherwell 15 tiros, un tiro a puerta. Y por cierto, un tiro a puerta que, como comentábamos antes cuando hablábamos del fallo de Junior Morias, un fallo muy grande de Callum Lang, que remata prácticamente en el área pequeña de cabeza y la pone justo al sitio donde está Ross Laidlaw. Pero bueno, Diego, ¿qué impresión tienes qué impresión te dejó el choque de ayer en Dingwall? Me pareció un partido donde sí que esperaba por parte del Motherwell más juego, sobre todo porque sí que tuvo 60% de posesión, llevó así las riendas del partido, pero fue una posesión, como tú dices, muy, muy engañosa, ¿no? Porque todos los 15 tiros que hizo fueron la mayoría sin peligro, salvo el tiro sea a puerta. La ocasión más clara, aparte del penalti, obviamente, fue la de Callum Lang, que no fue su noche, la verdad, porque aparte de ese fallo acabó expulsándose. Bueno, yo diría autoexpulsión, porque me pareció una roja muy clara, donde una roja además innecesaria, porque iban dos de sus compañeros y probablemente podían parar el contragolpe del Ross County. Y bueno, un penalti que por cierto se discutió mucho, el penalti que le pitaron a favor al Motherwell, hay controversias, muchos dicen que no, otros que sí. A mí personalmente me parece penalti, es un penalti tonto de estos que casi nunca se pitan, o yo por lo menos veo muy pocas veces que se piten, penalti de agarrón. Para mí estuvo bien el colegiado. Y el primer penalti me pareció muy claro. El penalti que transformó Ross Stewart. Y la verdad, un Ross County que aprovechó antes del penalti, tuvo un palo. El Motherwell también tuvo otro después. Pero para mí el Ross County aprovechó ese gol. Luego fue sólido en defensa, acertó con los cambios, porque para mí metió gente muy rápida arriba, pero también que aportaba en defensa, ¿no? Sí, Diego, bueno, de hecho tú y yo ayer, perdona que te corte, que vimos el partido juntos, comentábamos la entrada de Charles Cook, que de hecho te dije yo que era un jugador que me tenía muy buena pinta, y efectivamente confirmó lo que pensábamos, por decirlo así, ¿no? Porque luego lo vimos y fue clave en que el Ross County tuviese unos últimos minutos más o menos tranquilos, fue capaz de esconder el balón, de aportar algo diferente. De hecho, en una conducción suya sacaron una falta al borde del área, etcétera, y un jugador cuya actuación me parece una de las notas positivas del encuentro. No sé qué opinión tienes tú, Andrés.
Sí, pues lo que vosotros comentabais, ¿no? Ayer el partido, yo creo que fue injusta la derrota del Motherwell. Es verdad que el Motherwell decepcionó bastante, pero tuvo el control del partido y eso es así. Falló algunas ocasiones muy claras, como comentaba Adrián, y bueno, ya veníamos avisando, Adri y yo, cuando hicimos la previa del Motherwell, que no estaba gustando demasiado en pretemporada, que a lo mejor no estaba todo lo fino que debería estar tras hacer una excelente campaña la temporada pasada y se confirmaron esas malas sensaciones, ¿no? Stephen Robinson tiene mucho trabajo que hacer, se ha reforzado muy bien el Motherwell en este mercado de fichajes con mucha cabeza, pero falta coordinar todas esas llegadas, ¿no? A lo mejor el sistema de juego del 4-4-2 rombo con el que jugó ayer no es el que mejor se adapta al Motherwell. Yo creo que con los delanteros que tiene, altos, habilidosos con el juego aéreo, tiene que jugar con dos Sí, extremos. de hecho, Andrés, Falta ayer el Motherwell mejora, bueno, no estuvo, digamos, bien en ningún momento del partido, por decirlo así, pero me pareció mucho más productivo cuando entró Sherwin Seedorf por esa banda derecha, que para mí fue el jugador más incisivo del Motherwell en el partido de ayer. Sí. Fue el único capaz de desequilibrar un poco y de romper la monotonía de pases en la que entró el Motherwell. Y yo creo que primero me sorprendió un montón la suplencia de Alan Campbell, al que no vimos ayer, un jugador para mí de los tres mejores sin duda del equipo, porque por ejemplo Liam Donnelly estuvo fatal, no solo por el penalti, sino el partido en general de Liam Donnelly fue malo. Declan Gallagher también hizo un penalti que para mí no tenía mucho sentido hacer, sinceramente. Pero eso, el Motherwell estuvo mucho más incisivo cuando entró Seedorf. A Callum Lang, aunque luego se borró y falló una clamorosa, se le vieron bueno, ciertos detalles. Luego también Chris Long, esperemos que coja forma porque la temporada pasada fue un jugador que marcó bastantes goles. Tony Watt, sinceramente, esa posición que le buscaron cuando entró ayer al final del partido en la banda izquierda me parece desaprovecharlo un tanto. Y eso del Motherwell, lo más destacado seguramente es Sherwin Seedorf. Nathan McGinley tampoco me disgustó, la verdad. Y por parte del Ross County, pues Peyton, el tiempo que estuvo, también me parece que lo hizo bastante bien. Charles Cook también me gustó cuando entró desde el banquillo, pero el hombre del partido sin duda fue Ross Stewart, no solo por anotar el penalti, sino porque, bueno, de hecho el mapa de calor, por ejemplo, es impresionante. Estuvo en todos lados del campo, 12 recuperaciones de balón. Me parece que fue de los mejores jugadores de la jornada y un jugador que ya avisábamos que venía de una muy buena progresión la temporada pasada y que si esta lo confirma no tardará en salir de Dingwall, un jugador que entra en último año de contrato y que me sorprende mucho que el St. Mirren no lo quisiera cuando regresaron a la Premiership y que desde luego en Dingwall está rindiendo fantásticamente bien. Bueno, si os parece vamos con el 11 de la jornada que hemos compuesto aquí entre todos un poco en Rincón Escocés. Tenemos a Jack Alnwick en portería. Tenemos defensa de 4 con Richard Tate en el lateral izquierdo, con Joe Shaughnessy y Balogun de centrales, Jeremy Frimpong lateral derecho. Tenemos a Gojic, tenemos a Aribo, tenemos a Ross Stewart, a Ryan Kent y arriba tenemos a Martin Boyle y a Olson Edward, que es el hombre de la jornada con esos 3 goles al Hamilton. De hecho, parte como primer máximo goleador de la Premiership al término de esta primera jornada. Y si os parece, para terminar con el repaso de la jornada de Premiership, comentar la clasificación un poco, aunque bueno, un tanto tontería finalizar la primera jornada. El Celtic es líder y le siguen con también 3 puntos Hibernian, Rangers, Ross County y St. Mirren, por ese orden. Dundee United y St. Johnston, sexta y séptima plaza, el único duelo que terminó en empate.
Y con 0 puntos están Kilmarnock, Aberdeen, Livingston, Motherwell y Hamilton, que es el primer colista de la Premiership. Bueno, Sí, no sé si queréis hacer alguna valoración más de la jornada. a ver, a priori la clasificación a mí me parece que, bueno, es un poco precipitado, ¿no? Hacer tras una única jornada previsiones, pero me parece que el Aberdeen y el Motherwell estarán mucho más arriba. Y que equipos como Ross County o St. Mirren pueden estar más abajo, pero me parece que tú si ves la clasificación reflejan cómo fueron los partidos, ¿no? El duelo más igualado terminó en empate, bajo mi punto de vista, claro. Y luego equipos como Celtic Rangers, que Celtic fue muy superior, Rangers solo un gol de diferencia, 1-0, pero se le vio superior en el campo. Simplemente eso, comentar que me parece una clasificación que refleja un poco cómo fue la primera jornada. No sé si quieres comentar algo más, Andrés, o... No, yo creo que aquí lo podemos, bueno, comentaremos del partido entre Rangers y Leverkusen del jueves en la UEFA Europa Sí, League. Un sí, sí. partido en el que, bueno, Rangers tiene una papeleta muy difícil porque tiene que remontar un 1-3 cosechado en Ibrox. Bueno, fue un partido ya hace un montón de tiempo, ¿no? Casi medio año, donde quizá el 1-3 fue un poco excesivo. La victoria del Leverkusen fue justa, pero yo creo que el 1-2 hubiera sido lo más justo, sin contar el último gol, que si no recuerdo mal había sido de Arangui, aunque ahora no recuerdo exactamente. Y bueno, como decimos, la peleta de Rangers muy difícil porque, vamos, tendría que ser un auténtico milagro, teniendo en cuenta que el partido se juega fuera de casa con el adverso resultado de la ida. Pero bueno, no hay público. Rangers seguramente está más preparado en cuanto a físico que el Bayer Leverkusen, que no ha jugado desde que terminó la Bundesliga hace, pues no sé si un mes. Y bueno, veremos. Desde luego las circunstancias son raras y las circunstancias raras hacen que haya más margen a las sorpresas, ¿no? Sí, un partido donde a mí si me preguntas hace medio año, como comentabas tú, eh, pues daría por perdida la eliminatoria o prácticamente perdida, ¿no? Pero es un partido que nunca se sabe. Yo he visto al Rangers con buen ataque y sí que es verdad que el resultado, aparte de ser 3-1, que ya es un buen resultado, fue fuera de casa, con lo cual a eso ya sabes que se le suma que los goles fuera cuentan el doble, pero un partido donde hay que jugar esas cartas, ¿no? Que el Rangers ha empezado, ha hecho una pretemporada y ha empezado ya la liga. Físicamente va a estar mejor que el Bayer Leverkusen, que en los últimos partidos de Bundesliga, digamos que no se jugaba mucho porque ya sabían cuál iba a ser su puesto. Entonces, no, tampoco se le puede marcar su juego por esos últimos partidos, pero, pero vamos, un partido donde yo veo que puede dar mucho. Ojalá pase el Rangers, pero veremos qué pasa este jueves. Efectivamente, bueno, Rangers esperamos que sea un once muy parecido al del jueves. Sinceramente no recuerdo, hace ya tanto tiempo que no recuerdo si había algún jugador apercibido o sancionado para este partido de vuelta, pero bueno, a esperar un milagro o casi milagro y ojalá que suceda, porque para el fútbol escocés sería muy bueno, ¿no? Bueno,
hasta aquí el primer podcast de esta semana. Así que nada, quería agradeceros, Andrés y Diego, el haber estado una semana más y nada, esperemos que, como habíamos dicho, que Rangers consiga ese pase a los cuartos de final, aunque es una papeleta prácticamente imposible o por lo menos muy, muy difícil. Y nada, un saludo a todos, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias. Un saludo.